¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos como siempre, sean bien hallados y pasen como aquí a nuestra casa, pasen aquí en directo donde les vamos a invitar a que nos acompañen en las 2 horas y media que tenemos por delante aquí en Radio Televisión Marbella. Ya saben que esto es como en casa y es nuestra idea, que se sientan como en la suya y que nos permitan entrar en la suya y me permiten este juego porque queremos contarles muchas cosas interesantes. Por ejemplo, el tema que vamos a empezar a hablar es un tema que seguramente alguna vez le habrá salido en una conversación si tienen, por ejemplo, son un grupo de amigos que tienen hijos en común, me refiero que están estudiando, a lo mejor comparten aulas, son compañeros de clase y tienen ya una edad un poco ahí entre... Ya no son niños, pero tampoco llegan a ser ya adolescentes. Y es que ya últimamente casi saltamos de la infancia directamente, nos queremos saltar la adolescencia, básicamente ellos. Pero bueno, hoy queremos hablar de un tema que podría estar sucediendo y a veces no nos damos cuenta. Y a lo mejor está pasando en nuestra propia casa. Hablamos de las autolesiones entre los adolescentes, porque habíamos visto datos que ofrecían desde el segundo Congreso Internacional de Menores y Medios Sociales, Gestión y Representación del Dolor y las Autolesiones, donde hablaban de un incremento de las autolesiones, especialmente después de la pandemia. En ese congreso se daba el dato de el 28% de los menores de nuestro país se podrían provocar algún tipo de autolesión. Bueno, vamos a hablar de este tema con el psicólogo César Lázaro, es un habitual en esta casa, colaborador, y que ya saben, tiene responsable de Psicosol, el despacho, donde especialmente trabaja eso con los menores. César, muy buenos días. Buenos días. Bueno, como decíamos, el tema de autolesión, claro, si esto se lo comentamos ahora, es como esto de... No, en mi casa no, eso no pasa. Yo, mis hijos, no. Y hablas de otros como que un poco comentas, bueno, ahí es posible, pero en mi casa no, hombre, yo sé muy bien lo que hace. Y a lo mejor no nos damos cuenta que de la habitación de al lado nuestro hijo tiene una realidad diferente y tiene unos problemas y su forma de gestionarlo es autolesionando. Efectivamente. Claro, como decíamos, el dato... Es un dato que daban en un congreso. Bueno, habría que ir más allá, pero lo que sí un poco constata que hay un incremento. Sí, efectivamente. Los datos siempre son estadísticas que se pueden ver desde distintas perspectivas y uno de los aspectos que yo creo que hay que valorar es en este congreso que se valoraba como autolesión. Porque una autolesión puede ser desde dar un golpe encima de la mesa un poco fuerte, no con ganas de llamar la atención, sino de hacerse daño, pasando, por ejemplo, por arañarse, cortarse, apretarse las manos tan fuerte con una cuerda o con un cinturón, llegando incluso pues al suicidio, pasando también por inducirse el vómito. El tema de las autolesiones es algo relativamente amplio en cuanto a repertorio. En esos resultados no sé exactamente qué incluían dentro de las autolesiones, tampoco sé el rango de edad que estaban manejando. Desde luego lo que sí que puedo decir es que de manera subjetiva, en la consulta y a través de los profesionales, tanto de la educación como sanitarios con los que yo trabajo, la opinión es que la cantidad de jóvenes que se hacen daño voluntariamente ha aumentado mucho después de la pandemia. Entonces sí que podemos decir que los jóvenes tienden más a emitir una conducta que va orientada a hacerse daño a ellos mismos. Eso sí que es una realidad que llevamos contrastando en estos últimos años. Claro, desgraciadamente, por ejemplo, los casos de suicidios lo hemos visto a veces relacionados con un acoso, un caso de bullying en el aula por circunstancias de ese tipo, el acoso en redes sociales y que ha llevado desgraciadamente a ese final. Pero esto podríamos decir que es un poco la punta del iceberg.
La cuestión es que el suicidio como última solución y como parte también dentro del caso de las autolesiones, antes estaba muy enfocado o se daba con mucha frecuencia en familias desestructuradas, en las que no se manejaban bien las emociones, problemas de acoso familiar, violencia familiar, alcoholismo y adicciones en las familias, y también muy relacionado con el tema de acoso escolar y todo este tipo de situaciones. La realidad es que cada vez nos encontramos jóvenes que no tienen en absoluto ese perfil, que no están en una familia desestructurada, al contrario, tienen una familia bien asentada, con una buena comunicación, adecuados estilos parentales de educación, que no sufren acoso, que realmente se hacen estas conductas, se hacen daño a sí mismos sin un origen claro. No tiene por qué haber una causa, por eso a veces los padres, como tú muy bien decías al principio, se sorprenden cuando de repente el joven aparece con el brazo cortado, con un cúter o cualquier otro tipo de situación peligrosa, y dices, no, es que en mi casa no hay ningún indicador. Efectivamente, no había ningún indicador, lo cual ha hecho que sea todavía más complicado de detectar, porque antes el perfil, familia desestructurada, alcoholismo, abuso, tal, en la familia, bajo nivel de socialización, todo eso daba un perfil bastante más determinado. A día de hoy no existe ese perfil, y los últimos casos que se están oyendo de jóvenes que se suicidan a nivel nacional son jóvenes que no parece que tuviesen ningún tipo de problema a priori, que no han sabido manejar la demanda social, la situación, el día a día, la presión de las notas o sencillamente el paso de la infancia a la adolescencia y luego a la vejez, a la juventud, a la adultez, quiero decir. No había un claro determinante. La verdad es que es preocupante, es muy Completamente. preocupante. Bueno, vamos a un poco a, si quieres, definimos la autolesión, porque claro, pensamos autolesión en a lo mejor a un tipo de daño físico. Pero tú me decías, es que la autolesión puede ir desde provocarse el vómito. Efectivamente, en el fondo es una forma de hacerse daño, porque vomitar es algo que es desagradable, que el cuerpo no hace de manera natural, a no ser que tenga un peligro, una situación, pues esté mal con el estómago y se encuentre mal. Inducirse el vómito es una conducta que va orientada, que como objetivo final normalmente es el no ganar peso, el controlar lo que he comido, pero también tiene a veces el fin ese de vomitar para hacerme daño. Luego también encontramos, bueno, pues desde personas, chicos que se atan, que se amordazan, que se anudan, bueno, pues un poco como el cilicio antiguamente de los monjes, pero con un fin no purificante, sino realmente para hacerse daño. El fustigarse, el cortarse, el golpearse, todo eso son conductas autolesivas. Y los padres a lo mejor pueden encontrar un poco indicios cuando ven que su hijo no para de tener cortes, de tener marcas, de hacerse daño. Normalmente los jóvenes son bastante inteligentes y saben que eso es algo peligroso, saben que eso es malo, pero no lo pueden controlar y lo evitan, lo tapan, lo cubren y se esconden. Y los padres a lo mejor pueden ver que de repente el joven pues tiene marcas en las manos, que va a excusar porque el otro día con el cúter arreglando algo para práctica de manualidades o para algo en clase me he cortado. Vale, pero cuando eso es un no parar, cuando los padres ven constantemente o ven con cierta frecuencia sangre en el lavabo, el niño consume mucho alcohol de curarse las heridas, oye, pues ahí hay que tener muchísimo cuidado, porque puede estar dándose este caso de conducta autolesiva. Vale, claro, yo me imagino que no vamos a estar, los padres van a estar ahí en plan detective, ¿no? A ver, pero sí es cierto, ¿no? Que hay que tener un poco implicación, intentar ver un poco ciertos detalles, ¿no? Por ejemplo, en el tema del vómito que estábamos diciendo, una de las cosas que se pide a los jóvenes cuando a lo mejor empezamos a detectar, ya sea por un caso de anorexia nerviosa o un tema de bulimia, problemas de la conducta alimentaria, o por el tema que estamos hablando del hacerse daño, al final los padres sí que tienen que adoptar ese papel de investigadores privados y ver, por ejemplo, controlar muy claramente qué cuchillos hay en casa,
que no aparezcan cuchillos en el dormitorio de los niños, qué medicinas hay en casa y qué uso se está haciendo de eso, las tiritas, por ejemplo. He llegado en ocasiones a firmar contratos con los jóvenes para que no vuelvan a meterse en el cuarto de baño con la puerta cerrada, momento que aprovechan para algún tipo de lesión o vómito o cualquier otra conducta más privada, que oye, también hay que respetarla, sin un mal uso, pero al final cuando los padres tienen miedo por el riesgo que puede suceder, pues tenemos que llegar a un papel tanto de investigación como mucho más activo y controlador. En el caso de que, por ejemplo, nos esté viendo ahora mismo un padre o una madre y empieza a sospechar, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Me imagino que en este caso ya ir a un profesional, ¿no? Lo que debería de hacer es acudir a salud pública, que al final el médico de cabecera, el pediatra, va a ser el que le va a poder atender. ¿Dónde está el riesgo o el problema? Bueno, pues que en determinadas edades pueden entrar solos y no tener ningún tipo de relación el padre, vinculación con el médico, hablar con el hijo, la hija. El tema es que muchas veces lo van a esconder, no lo van a querer asimilar. Lograr el compromiso por parte del hijo o de la hija para acudir a un profesional y poder estar todos juntos, una medicina de familia, temas por el estilo. Y lo que sí que tengo que recomendar es que si realmente preveemos, intuimos que puede haber un riesgo claro para la salud del menor, llamar a las fuerzas de seguridad, llamar a una ambulancia, incluso ordenar un ingreso, porque hay muchos padres que se han visto sometidos a situaciones graves de un suicidio, y no lo han podido evitar porque les daba miedo el que dirán, qué pensarán, se van a reír de nosotros en el barrio o van a pensar que no lo estamos haciendo bien. Van a pensar que somos malos padres. Efectivamente, y al final se han encontrado que no han podido evitar el suicidio de su hijo o de su hija, y en esos casos lo podrían haber evitado con un ingreso. Evidentemente, como padres que somos adultos responsables con la tutela a nuestro cargo de nuestros hijos, somos completamente responsables del bienestar y de la seguridad de nuestros hijos e hijas. Entonces no nos debería de temblar el pulso en absoluto. A ver, yo creo que llegados a ese caso debe de haber habido ese proceso de descubrimiento, de ir buscando indicios, de hablar, de preocuparse, de incluso buscar una tutoría con el profesor para ver si en clase se está viendo algún problema. El niño no aparece porque de repente hay un absentismo escolar que los padres no eran conscientes, o a lo mejor hay un tema de acoso que los padres no eran conscientes que viene originado en el centro escolar, a lo mejor hay situaciones de abuso dentro del propio grupo familiar. Entonces son muchos los casos, pero que no debería de temblarnos la mano y deberíamos de ser un poco más firmes a la hora de buscar el bienestar. A día de hoy, por ejemplo, incluso desde los medios escolares, los centros escolares y todos los educadores están más concienciados en cuanto a, por ejemplo, situaciones de abandono de padres hacia hijos, situaciones de consumo en la familia, y acuden con mucha más prontitud a asuntos sociales de lo que se hacía hace unos años. Y es bueno. Bueno, yo creo que con esta charla creo que más de alguno se le han puesto las orejas como en modo alerta. A ver qué pasa. Claro, un poco, yo creo que la pregunta que todo el mundo ahora mismo se hace, digo, si nuestros hijos tienen ahora mismo muchas posibilidades, muchas opciones, y sin embargo es como cogen el peor camino, ¿no? Realmente no hay una explicación única. Existen circunstancias de muchas explicaciones, de muchos componentes. Por ejemplo, el uso y sobre todo mal uso que se hace de las redes sociales. Las redes sociales tienen un uso maravilloso, pero al final puedes derivar en centrarte en lo malo. Sí, yo es que sí, es cierto. Es que lo que no quiero es demonizar las redes sociales, como ponerle algo... No, pero, eso es lo que iba a comentar. Pero que también hay que ponerse en el contexto de ellos. Para ellos las redes sociales es como... Es su vida. Es su vida, es su mundo. Tú le quitas a un... Es como si lo estuvieras encerrando en una cárcel porque queda aislado. La mayoría de las veces es verdad. El tema aquí es, hemos cambiado el punto de vista, o al menos en mi caso concreto, las redes sociales no son buenas ni malas, o sea, simplemente es un canal más dentro de ese gráficos que siempre nos han explicado en lengua, ¿no? El emisor, el receptor y el canal. Es un canal nuevo, es un canal que, bueno, pues que antiguamente era la radio, luego fue la tele, anteriormente los libros, la prensa, es un canal de comunicación.
Internet realmente es una ventana abierta a lo que queremos buscar. No es malo por sí. Pero si nosotros queremos buscar cocina, vamos a recibir cocina. Si queremos encontrar viajes, nos van a dar viajes. Pero si queremos saber sobre la anorexia, cómo ser anoréxicos, cómo llevar adelante esa delgadez extrema, lo vamos a recibir. En Internet hay foros donde se habla de cómo engañar a los padres para que no detecten que te estás haciendo daño, que te dicen qué tipo de fármacos debes de mezclar para saber cómo controlar el apetito y un larguísimo etcétera. Entonces, malo no es, lo que tenemos que hacer es educar en el uso correcto de las redes sociales y de las nuevas tecnologías, Internet en general. Tenemos que sentarnos con nuestros hijos y decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? Mira, esto es lo que yo hago abiertamente y esto es donde yo entro. Vamos a navegar juntos, vamos a ver qué páginas son buenas, vamos a ver cuáles no son buenas y de esa manera, educando, vamos a criar a unos jóvenes responsables. No, César, yo voy a hacer del abogado del diablo. En este caso tú lo estás poniendo en un contexto muy ideal, de que tú te sientas con tus hijos, te dices, a ver, ¿qué estáis haciendo? Y tu hijo, sí, mira, papá, esto. Normalmente te van a decir que no, o te van a decir, esto es mío, no puedes, tienes que respetar mi intimidad. Ahí hay un error de base, igual que nuestros hijos nos tienen que permitir abrir la mochila y curiosear en su mochila, porque en el fondo es una herramienta escolar, ver su agenda, su libreta, ver su libro de texto, tenemos que tener tutorías con los tutores, profesores, para saber cómo evolucionan. El teléfono móvil es una herramienta. Es una herramienta como es un destornillador. Sí. Y es una herramienta doméstica. Bueno, y ya te digo que van por delante. 1000 años. Porque si antes, bueno, pues tú como decía, bueno, te pongo por ejemplo WhatsApp, pero tú me tienes que dejar entrar en conversaciones en WhatsApp, porque yo tengo que ver de vez en cuando, con cierta discreción y demás, lo podemos ver por si hay algo, ¿no? Pero dice, y te pones a mirar, y cuando te dejan, sospecha. Si te están dejando ver su WhatsApp, sospecha. ¿Por qué? Porque no es su canal habitual. Ya me sé porque lo miran por Instagram, que donde incluso tienen la opción de que los mensajes desaparecen al poco tiempo, o sea, no hay rastro. Incluso WhatsApp a día de hoy. El primer paso que usan, o lo primero que hacen, es borrar los mensajes anteriores. Cuando vemos que en un grupo los mensajes están borrados, ahí hay que alertarse. Cuando vemos que los mensajes son de un solo uso, también hay que alertarse. Cuando vemos en una captura de pantalla que a lo mejor nos enseñan que hay muchos audios, también hay que alertarse. Cuando vemos que nos comparten un perfil de Instagram, tenemos que saber que van a tener 2 o 3 perfiles privados. Sí, eso me lo conozco. Porque tienen el suyo público, luego tienen el suyo pseudo público, donde entran la mayoría de sus amigos, luego tienen uno muy privado y luego tienen uno que es exclusivo para 2 o 3 personas. Cuando vemos que se usa mucho la cámara de fotos y se puede ver perfectamente dentro del teléfono móvil el uso que se hace de cada aplicación. Sí. Vemos que hay muchas fotografías o vemos aplicaciones que no conocemos. Cuando accedemos a su teléfono y de repente en Internet está en la parte oculta, esa navegación privada. Son muchos indicios que tenemos que ir viendo. En esto, por si alguno ahora dice que yo puedo saber qué aplicación he utilizado, el tiempo que ha utilizado el teléfono, ustedes van a ajustes, bienestar digital y ahí lo tienen. En ajustes, bienestar digital y ahí les dice, le distribuye las horas de uso del teléfono y el tiempo que ha dedicado a cada aplicación. Eso es una cosa muy importante de ir chequeando, que se puede hablar en familia y que se puede en una conversación de un almuerzo decir, oye, esta semana he reducido mi uso de móvil no sé cuánto %, porque les incentivamos. El móvil, como cualquier otro tipo de actividad, tiene que ser una más entre todas. Si el niño, la niña, solo usa el móvil, o la tablet, o el teléfono, o el PC, o cualquier tipo de tecnológico, ahí hay un problema. Sí, usa eso, pero luego también monta en bicicleta, sale ahí con los amigos, aprende un idioma, va a clases de canto, tiene una vida muy llena, no nos tenemos que preocupar. Otro indicador de las redes sociales, las nuevas tecnologías, es intentar coger su aparato, quitarle la Play, por ejemplo, mientras está jugando, y tenemos ahí una bronca constante. No tiene ningún sentido. El tema en el fondo es que, como bien has dicho tú, es un canal de comunicación, es una forma en la que ellos se expresan, pero a través de esas redes pueden adquirir conocimientos o adquirir o llegar a un contenido que puede ser muy perjudicial para ellos. Normalizar el daño propio
que es algo que se está viendo, que se está haciendo a través de las redes sociales, por ejemplo, con juegos como el de la ballena, el juegos de retos, a ver quién se toma una cucharada de cereales o una cucharada de... Sí, te pones cara de alucinar. Los retos son múltiples, o sea, sí, y dentro de eso, por ejemplo, uno de los más recientes fue el pegar la lengua a un hielo. A ver, pegar la lengua a un hielo. Me suena algo, sí. Efectivamente, a ver quién es el que se queda más tiempo con la lengua pegada a un hielo. Y lo pongo y lo transmito. A ver, ahí se está haciendo una quemadura. Y evidentemente esa quemadura va a ser mayor en función del tiempo que estemos. El masticar una pastilla de esas de jabón, eso es un veneno. Y evidentemente, pero ese tipo de retos les llegan a ellos, se viralizan, se popularizan y de ahí normalizan el hecho de que es lo normal, de que tenemos que picarnos y tenemos que llegar más lejos. Y de ahí a llegar a hacernos daño, pues al final solo hay un paso. Ahí es donde los padres tenemos que estar al cabo de la calle. Y es muy importante saber su idioma, conocer sus preocupaciones, hablar, porque existen escuelas de familia en todos los institutos, existen las AMPAs, y ahí podemos relacionarnos y conocer una realidad que a lo mejor nosotros solos no llegaríamos a conocer. Por eso yo creo que el que los padres se unan y creen este tipo de asociaciones y participen activamente es necesario para ayudar a nuestros adolescentes. Yo acabo de poner aquí en Google retos virales y es que da miedo, da miedo. La ballena azul, uno de los juegos virales que más conmoción y alarma social ha causado. Que además ese conllevaba lesiones graves y acababa en el suicidio. Momo, que era... Bueno, Momo era uno de mis personajes favoritos de Michael Ende. Sí, lo que pasa es que Momo... Pero ahora lo han convertido en un fantasma viral, en algo... Sí. Luego, juego de asfixia. Sí. El juego de la muerte, digo, por Dios. Y yo, no pueden jugar otras cosas. Se populariza, se normaliza, se considera algo muy frecuente y al final pues llega un momento que lo ven como lo más normal del mundo. No es lo más normal, hay mucho riesgo. El juego de la asfixia, por ejemplo, que llega uno por detrás, le sujeta la garganta hasta que le deja pues sin respiración, lo cual produce un desmayo. Ese desmayo breve puede ser breve y sin consecuencias, pero puede ser muy peligroso. El que acabo de ver ahora, el reto del apagón. Y tú dices, el apagón, bueno, pues será... Creo que no lo conoces, ¿no? No, fíjate, ahí me Pues espérate, pues mira, porque este es de enero de este año, o sea que debe ser reciente. Mucho. Consiste en aguantar la respiración hasta no poder más y desmayarse. La práctica es filmada y compartida con los demás. El ganador es aquel que soporta más tiempo sin respirar ni desmayarse, tal como sucedió. Bueno, pues aquí pone a una chica, en fin. Ahí vemos que además de ese deseo de hacerse daño, porque realmente hay un malestar que en vez de plasmarlo hacia afuera, lo plasman hacia adentro y lo necesitan, tienen esa necesidad. Algunos jóvenes que yo he tenido dicen, es que de esa manera me sentía vivo. Bueno, hay muchas cosas que dicen. Vemos que además de ese deseo, esa necesidad de hacerse daño, luego hay una presión social muy grande con respecto a los jóvenes, a los iguales, a los compañeros, para hacer ese tipo de conductas. Ya. Hablamos al final, en pocas palabras, un poco el sentirse dentro del grupo, el no verte excluido, sentirte fuera y al final, pues, ¿cómo lo haces? Pues intentando ser el más popular. Claro, hay que tener en cuenta una cosa, la adolescencia es un periodo en que la personalidad se va forjando. Y la personalidad se forja no en función a mis creencias sobre mí mismo, eso es el autoconcepto que forma parte de la personalidad, pero la personalidad como constructo global se forma en base a las relaciones sociales que yo voy teniendo y se crea en ese momento tan importante, entre los 12, los 16, 18 años. Si en ese momento la presión social, las relaciones sociales, los ejemplos que nosotros vamos teniendo no son adecuados, nuestra personalidad se puede ver muy dañada, y evidentemente ahí es donde es importante que los padres estén un poquito pendientes. En fin, pues como decíamos, ahí estábamos viendo el tema de los retos, pero que al final, bueno, que un poco empezamos con el tema de las autolesiones que se han incrementado. Sí. Mejor el dato, por un lado unos dicen un 28%, bueno, son por un lado unas fuentes, pero lo que sí es, ahora mismo, sin dar datos, es que hay un incremento. Sí.
hay un incremento muy importante. Sí, realmente hay una cosa que Ya tenemos... no es algo aislado ni nada. No, en este caso estamos hablando de las autolesiones, pero podemos generalizarlo a cualquier trastorno de salud mental. Ahí es evidentísimo que el daño tan grande que ha producido la pandemia, que realmente era algo que ya se estaba viendo venir, porque no tenemos una buena educación a nivel mundial de prevención y de higiene de salud mental, no tenemos estrategias, no sabemos cómo cuidarnos y protegernos en ese área tan importante. Sabemos que el ejercicio físico es muy bueno, sabemos que necesitamos vacaciones, que hay que desconectar, pero en el fondo no nos enseñan a cómo desconectar, a cómo manejar nuestros pensamientos automáticos, a cómo gestionar y manejar las relaciones sociales, a cómo gestionar nuestras emociones, la frustración, la ira, la rabia, la tristeza. No hay una cultura social de salud mental. De hecho, en España... En ese sentido, por ejemplo, acudir a un profesional... siempre se va cuando ya hay el problema, pero de forma preventiva. Efectivamente, claro, atención primaria y prevención del daño. Ese es el tema donde se ha visto que estábamos muy mal, porque la pandemia ha venido y ha borrado completamente todas las defensas que nosotros teníamos. Pero en el fondo no hace falta llegar a una situación tan traumática y crítica como ha sido la pandemia. Es que se estaba viendo que la salud mental se veía cada vez más dañada y perjudicada y no teníamos manera de atajarla. Lo que tenemos que hacer es volver a las aulas y a los niños desde muy pequeños enseñar lo que es la relajación, lo que son técnicas para controlar sus emociones, y eso no significa controlarles, ¿no? En el fondo consiste en darles estrategias. El año pasado aquí en Marbella, en el Bahía de Marbella y en algunos otros institutos, y en Málaga y a nivel nacional se estuvo haciendo, se llevó un estudio piloto que se llama Psicología en los centros educativos, desde la UNIR, en el que tuve la gran suerte de participar, que todavía se está desarrollando, en que se seleccionaba una serie de jóvenes y se veía su estado, su salud mental. A ver, los datos han sido demoledores, todavía se están procesando, pero se está viendo la situación tan mala que tienen nuestros adolescentes, cómo piden a gritos estrategias para resolverlos. Y la semana pasada, el jueves en concreto, estuve en el Bahía de Marbella, que les doy las gracias tanto al director, la orientadora y todo el equipo para permitirme entrar y llevar a cabo este estudio y esta investigación. Y los jóvenes decían: he aprendido en esas 10 sesiones del año pasado mucho más que en otras muchas asignaturas que me han intentado ayudar, tanto religión, valores, ética, porque realmente sabíamos lo que necesitaban los jóvenes y los jóvenes lo están demandando, lo necesitan. Y hay que darles esas herramientas, porque si no, cuando lleguen a la juventud, llegan a la adultez, se sienten perdidos. Se ven arrollados por un mundo tan cambiante, tan global, donde las redes sociales presionan tanto, donde tú lo decías, es un canal nuevo de comunicación imprescindible. Tenemos que darles pautas. Por ejemplo, tenemos una cosa que se llama PEGI, que es el control de los videojuegos. Y los padres llegan y dicen: no, este juego no es para ti, porque pone para más de 12. Y mira, dice lenguaje soez y violencia. Vemos una serie en Netflix o en cualquier plataforma y aparece ahí para quién está y qué problemas tiene. Pero Internet no tiene ningún control. Un vídeo se viraliza y se pasa de acá para allá y puede incurrir en un delito, que es uno de los peligros, pero puede generar un daño psicológico importantísimo. Normalizar, como estábamos viendo, retos, conductas, actitudes que pueden ser muy peligrosas para los jóvenes. Bueno, pues como decíamos, yo, César, lo último, para cerrar la entrevista, que dejaras un mensaje en positivo para los padres. A ver, que evidentemente no lo estamos haciendo tan mal, que yo soy a veces un poco fatalista y que evidentemente la sensación que parece, y viendo esos datos, parece que los padres estamos perdidos y que no sabemos gestionarlo. No, yo creo que por regla general se está haciendo bien, que los institutos son centros en los que existe una atención educativa, algo de prevención en salud física y mental, en que tenemos una situación. A ver, otra cosa interesante sería compararlo con la Unión Europea o con otros países, ver cómo nos encontramos. En general, no van tan mal las cosas. Lo que pasa es que hay que estar atento. Hay que prevenir, hay que educar. Igual que no cogemos a un niño y le soltamos un libro y no le enseñamos a leer, sino que nos ponemos con él y le enseñamos, tenemos que enseñarles a usar las redes sociales, a relacionarse con los compañeros, tenemos que ayudarles y acompañarles. Y eso yo creo que es lo que tenemos que hacer. Pues muchas gracias, César. Un placer. Primera conversación de la mañana y más que interesante, ¿eh? Yo creo que para todo el mundo, para que sepa un poco cómo está la situación y tampoco alarmarse, tampoco rasgarnos las vestiduras, pero sí
tener una actitud ya un poquito más de estar atentos y, hombre, al primer indicio, o incluso, como hemos comentado, a veces pues ir a un psicólogo no es cuestión de que alguien tenga algo peyorativo, ponerlo así, sino se puede de forma preventiva. Oye, mira, pues me gustaría que trabajaras con mi hijo pues un poco cómo puede, situaciones que le pasan en su día a día, cómo puede trabajarla y demás. Bueno, pues son, como decíamos, una serie de pautas que pueden llevar a cabo y que puedan a lo mejor en el futuro pues tener un fruto muy beneficioso, ¿no? y sobre todo satisfactorio. Bueno, vamos con nuestro repaso habitual de la mañana, con nuestra agenda de servicio público. Vamos con el tiempo, donde, bueno, ya les digo que hay alguna variación con respecto a la semana aquí en Marbella. Predominio hoy de los cielos poco nubosos, salvo intervalos nubosos de madrugada y nubosidad de evolución por la tarde en la Sierra del Interior, sin descartar alguna precipitación débil que puede ir acompañada de tormenta y depósitos de barro más probables de madrugada. Polvo en suspensión menos probable a partir de la tarde, temperaturas sin cambios o mínimas que bajan, vientos en general variables flojos tendiendo a poniente en el litoral. En cuanto a Marbella, 19 grados de máxima, 13 de mínima. Y ahí tenemos ya el mapa de lo que tenemos para los próximos 7 días aquí en nuestra ciudad. Y ya vemos algunos cambios. Por ejemplo, que para mañana aparece niebla, que podríamos tener especialmente desde primera hora, desde las 6 de la mañana, a partir de durante todo el día, la presencia de niebla, aunque al día siguiente volveríamos a tener más bien cielos despejados. Y ojo, porque el sábado nos vuelve a aparecer un poquito de probabilidad de lluvia y el domingo podríamos tener cielos más bien cubiertos, así que la cosa va poco a poco, parece que cambiando, porque se anuncia que puede volver de nuevo el frío. Podría venir un frente polar para la próxima semana. En cuanto a la luz hoy tenemos el precio de media, de nuevo sigue estabilizado ahí en torno a los 22 céntimos, 21, 22, hoy toca 22 céntimos. Hay que decir que la hora más barata para haber puesto algo de luz, así como el horno, ya saben, vitrocerámica, cosas que consumen mucha luz, como la secadora y demás, a las 4 de la mañana, una hora muy normal, ¿no? ¿Verdad? Para poner la lavadora, por ejemplo, o la secadora a las 4 de la mañana, o en fin, que costaba 18 céntimos. Lo más caro será a las 7 de la tarde, que costará casi 30 céntimos, 29 en concreto. Bueno, a esta hora se paga 26, luego se pagará 25 a las 12 y a partir de las 2 de la tarde hasta las 5, pues estamos en el tramo más económico, pero que fíjense, es que el tramo económico es de 20 y 21 céntimos. O sea que tampoco es que cambie mucho. Luego a las 6 de la tarde ya 27, 29, 28, en fin, así va la cosa. En cuanto a la gasolina 95 lo tenemos hoy, igual que ayer, a 1,57 y 1,59 y 1,61, tanto en el polígono industrial de San Pedro de Alcántara, que es el sitio donde hoy tenemos la gasolina 95 más barata, como el de Marbella, que es la Ermita. Luego a 1,65, 1,67, 1,68, 1,70, 1,71, 1,72 y luego desde 1,73 € hasta 1,81 €, el precio más alto en cuanto a la gasolina 95. En cuanto al gasoil, pues 1,54 €, hoy lo más económico, ha bajado un céntimo también ese precio más barato hoy en la ciudad. Luego a 1,54. Ya lo que vemos es mucho, aquí me ven, la franja verde es la más económica, ya vemos que cada vez se va ampliando, ya vamos por 1,60, 1,61 y luego ya 1,62, 1,63, 1,64 y 1,65 junto a 1,66. Y los precios más altos van desde 1,69 € hasta 1,74 €. También ha bajado ahí un poquito también el precio máximo, ha bajado en torno a 4 céntimos. Interesante. En cuanto a la situación del tráfico, pues absoluta normalidad a esta hora, nos indica la DGT en su mapa de incidencias. Estamos por aquí mirando un poco a ver si ampliamos y podemos ver alguna cámara, por ejemplo, de los accesos a Marbella. Por ejemplo, aquí, vamos a ver, en la zona de Río Real, observamos ahora mismo la cámara. No, esta es en la entrada, para que vean que es a esta hora que nos indica que es de hace
escasamente 10 minutos. O sea que parece que con normalidad se puede circular a esta hora. También es cierto que a esta hora ya ha pasado un poco todo el tráfico más denso, que suele ser a primera hora y también al mediodía y por la tarde. Bueno, vemos que hacia la zona de Málaga sin ningún tipo de problemas, no hay ningún aviso, por lo tanto, normalidad. En cuanto al valor de referencia de las hipotecas, el Euribor, igual que ayer a 3,57, estamos pendientes de que se actualice, por lo tanto, en los próximos días, para seguir acercándonos a cuál va a ser la media de este mes de febrero. En cuanto a la prensa, si ayer el Unicaja era protagonista, hoy ese protagonismo lo comparte también con el otro equipo de la provincia, el Málaga Club de Fútbol, que ayer dio una gran alegría a su afición, por fin, porque ganó un partido, porque lo ganó de forma clara, 3-0, y sin sufrimiento. Le ganó al Zaragoza. El Málaga apunta a la salvación. Fotografía de Rubén Castro, que conseguía 2 goles y además le convierten en el máximo goleador histórico del fútbol español, tanto en primera como en segunda división. Además de esto, el Metro ultima sus pruebas para llegar al centro antes de Semana Santa y también en torno a ese crimen que sucedía en Antequera contra un indigente, más datos que se van conociendo y que te ponen mal cuerpo, la verdad. El mendigo asesinado en Antequera recibió palizas 3 noches seguidas antes de ser asesinado. Bueno, también el Diario Sur, que tiene el otro protagonista para el Unicaja, la celebración. Málaga celebra la Copa y se vuelca con el Unicaja. Y la apuesta por Alberto Díaz, un contrato vitalicio. El club trata de frenar el plan de Real Madrid de llevarse al jugador franquicia del Unicaja. Vamos con la opinión de Málaga, que en este caso la fotografía se la da al Unicaja con la fiesta ayer en Málaga con la Copa del Rey, pues en ese autobús descapotable donde iban todos con el titular Málaga vibra con la Copa. También la parte inferior, el mejor Málaga Club de Fútbol de la temporada se aferra al milagro y por otro lado Málaga, Rincón y Cártama dominan el interés en la búsqueda de vivienda o por ejemplo el edificio del Aula del Mar acogerá la sede de un proyecto europeo que estudia el ecosistema. Me quedo ahora con el diario Málaga Hoy, que también tiene la fotografía para la fiesta del Unicaja. Málaga se vuelca con sus héroes. El Unicaja pasea su espectacular triunfo en la Copa del Rey por las calles de la ciudad ante cientos de seguidores. Mientras que también el Málaga por fin da una alegría en la Rosaleda. Ganó 3-0 al Zaragoza. La salvación se queda a 5 puntos con fotografía en pequeño del bigoleador Rubén Castro. Y además de esto, el bloqueo por la huelga de los letrados judiciales cumple ya un mes. Más de 2 millones congelados en las cuentas y sin transferir a las víctimas. El colectivo y la administración se acusan de falta de interés en alcanzar un acuerdo. Y por último, vecinos ceden a Amazon el control de acceso a sus portales. Vía libre para sus repartidores. Novedoso, bueno, y llamativo que tengan también la posibilidad de entrar en las casas, no, perdón, en lo que serían las zonas comunes para dejar los paquetes. Bueno, pues vamos a hablar precisamente, voy a hablar ahora de comercio y quizás la antítesis de lo que supone Amazon y este tipo de plataforma, que es el comercio de proximidad. Es la apuesta que hace el ayuntamiento, el área de comercio y en este caso con el casco antiguo. Baldomero León, que es el director de Oficina de Atención a Comerciantes, recuerden que estuvo hace poco aquí para hablarnos un poco de esa campaña de Enamórate, Marbella, el San Valentín y demás, pero ya nos adelantó esta campaña que se iba a poner en marcha para promocionar ese comercio de proximidad. Bueno, pues ya se ha presentado y ya está aquí con nosotros. Baldomero, muy buena. Enrique, buenos días. Bueno, no sé si te pone un poquito miedo que le demos las llaves ya de
de la comunidad a los repartidores de Amazon? Hombre, al margen de que, como tú has apuntado, puede que esté en la antítesis de lo que nosotros aquí venimos a defender un poco, ¿no? El comercio de proximidad, ¿no? Pero eso habrá que regularlo, efectivamente, porque claro, ahora el sistema que hay es el de, bueno, llegan allí, pitan, unos le abren, otros no, unos dicen que van a tal sitio y luego no van al otro, en fin, eso hay que regularlo y forma parte, un elemento de seguridad dentro de los edificios y ya digo, yo estaba también un poco sorprendido cuando estaba dando la noticia y me he imaginado que eso lo tienen que desmenuzar un poco más, a ver de qué forma lo van a hacer. Me imagino que previamente tendrá que haber una reunión de vecinos, Sin que lugar a debe dudas. aprobarlo la comunidad de vecinos. Oye, que no le vamos a dar la llave del portal aquí al primer repartido que venga. Sí, y no es oye, que no tenemos nada en contra ni vamos a sospechar en absoluto nada de los repartidores porque yo, en fin, la relación que tengo cuando hemos pedido, porque aquí hay que pedir, por supuesto hay que apoyar el comercio de proximidad, pero también en un momento determinado se pide por Amazon concretamente y han estado siempre correctos y por correos también, que correos también da un servicio estupendo y nosotros no hemos tenido ninguna queja, pero bueno, que hay que regularlo. Bueno, como decíamos, se ha presentado ya esa campaña de comercio local en torno a una treintena de negocios de Marbella y San Pedro, Nueva Andalucía y Las Chapas, hay que decir, porque muchas veces se centra mucho, a lo mejor en los cascos antiguos, de Marbella y de San Pedro de Alcántara. Pero en este caso hemos metido también los otros distritos. Efectivamente, ahora no es plan, pero traemos de los 30 relacionados con la zona centro, Nueva Andalucía, casco antiguo. Hemos querido hacer un apartado especial, la zona de la Ermita, Divina Pastora, Miraflores, Las Chapas, San Pedro, Mercados. Y bueno, pues ahí han sido 30 las personas y ahora estamos viendo imágenes, os lo agradecemos, porque en concreto se habló con ellos previamente y le dijimos, oye, mira, vamos a ver, vamos a intentar desde el Ayuntamiento hacer esta campaña de proximidad donde realmente por una parte se comparta esta fotografía de los carteles que hemos hecho también con personal del Ayuntamiento, en este caso concreto ha sido con Claudio, y ha ido local por local haciendo la foto. La verdad que es espectacular, hay que, cuando un compañero del Ayuntamiento hace una buena labor, hay que destacarlo, y la alcaldesa no hacía nada más que decir qué magnífica foto y tal. Bueno, pues eso es lo que se ha hecho, se ha visitado. Además, podéis ver que son ferreterías, peluquerías, tiendas de alimentación, bueno, es de lo más variado. Entonces, no solo a nivel territorial hemos cogido a un ejemplo, sino también a nivel de los sectores. Y se ha dado esto. Decir que, por supuesto, han prestado gratuitamente, como no podía ser de otra forma, esa imagen, y ya decía ayer también la alcaldesa con Félix Romero, como sabéis, el concejal, oye, que esta campaña va a formar parte de otra campaña más a nivel global de digamos, promoción turística y del comercio en toda Europa, y esto va a ir para allá, para arriba. Así que, oye, cuando vean van a decir, pues me he visto en esa campaña, ¿no? Y la verdad que ha estado muy bien, todo el mundo simpatiquísimo, encantado. Fijaos la sonrisa de David, el de Nueva Andalucía, bueno, de todo el mundo, ¿no? Y nos dieron las gracias porque de alguna manera ellos, fíjate, Enrique, se sienten, no solo son de Marbella, sino se sienten de Marbella y del proyecto municipal, al margen del partido que esté gobernando, ¿no? Y dijeron, oye, vamos a colaborar porque esto también es nuestro. Y lo que queremos de alguna manera, y en una de las cuestiones que traíamos aquí, vamos a plantearlo para la legislatura que viene, concretamente tenemos que ir luchando por posicionar de manera no solo turística, sino también comercial a Marbella. Ya lo somos. Fíjate cuando salen en los... Sí, pero bueno, se habla mucho de... O sea, se habla, sí. Bueno, sí, se habla y se habla también en feria, el turismo de compra, pero vinculado a marcas muy exclusivas. Esa es la palabra. Hoy, esta mañana, que venimos ahora de reunirnos con Félix Romero, con Carmina Serrano, con Bernardo, y ha salido ese vocablo de exclusividad, ¿no? Y estamos trabajando en ello también con turismo, con Laura de Arce, porque al margen de estas ferias o de estos certámenes que hacemos en Marbella, donde el turismo de lujo y todo
esto, que también está bien, lógicamente hay una parte muy importante de ese turismo de comercio, el shopping de exclusividad, ¿no? Y no solo Puerto Banús, también tenemos aquí en el casco antiguo unas marcas fantásticas. Es decir, vamos a ese nivel donde, y también lo decía Feli, me decía, tú fíjate, Baldo, sin ánimo de, hombre, porque Fuengirola y Estepona, que son nuestras localidades vecinas y mijas, pues tienen su comercio, su historia, nada que objetar, pero la gente viene aquí buscando lo que en otros sitios no encuentran, y esa exclusividad que tenemos aquí, ese nivel de compra que hay, y ¿qué es lo que ocurre? Que ya aprovechamos, vienen de compra, a lo mejor es la excusa, estupenda y bendita excusa, pero ya están en Marbella. Entra el tema gastronómico, el otro día, fíjate, y perdóname que salga un poco del asunto de comercio, pero también la hostelería, que también la atendemos nosotros, decía Dani García, que lo siento mucho por Málaga, capital, pero que en Marbella tiene mejor nivel. Entonces, en un nivel gastronómico perfecto, el tema del comercio, las compras, y luego el turismo de sol y playa también, y de naturaleza que tenemos. Marbella es la puerta verde hacia la reserva de la biosfera. O sea, Baldomero, esta campaña es más de consumo interno o también la vais a llevar a eventos profesionales. La vamos a llevar. Sí, así de claro, y está bien que me lo preguntes, porque la vamos a llevar, porque no solo queremos que se consuma a nivel de usuarios, de residentes, de vecinos de los barrios, que también es el objetivo fundamental, sino que luego se lance a estos eventos, a todas las ferias internacionales, ¿no? Por eso le decía la alcaldesa, cuando os veáis en Copenhague, o os veáis en Berlín o en Londres, que sepáis, o incluso en Fitur, ha pasado ya, pero lo vamos a volver a llevar. Fíjate, se me ha venido a la mente. ¿Te acuerdas cuando salimos de la pandemia? Creamos una primera campaña que se llamaba Volver. Hicimos lo mismo, que en este caso, pero ahora le hemos cambiado el eslogan, a ver si os gusta. Dice, cuando en las compras, lo vamos a leer bien para que no... Aquí. ¿Cómo era? Dice, no es lo que compras, es lo que te llevas. No es lo... Muy bien, bien, Enrique, lo tiene ahí bien. Bueno, pues eso es una maravilla del eslogan, aunque sea un poquito largo, pero es la realidad. Nos llevamos a las casas con la bolsita, con todo lo que nos preparan, con una ilusión, llegamos allí y luego después vemos que tiene mucha utilidad y lo disfrutamos del comercio de Marbella. Así Bueno, que... decíamos, es una forma también de dar a conocer esos comercios y bueno, también el mostrarle su cara. Efectivamente. Más allá un poco de, oye, que a lo mejor pues, Sí. contratas una publicidad en un medio Puede ser. local, una campaña de publicidad y Sí, sale sí. tal, pero Sí, sí. esto no, esto es algo Esto- un poco fuera de eso. Lo que Sí. estás vendiendo, te está vendiendo a ti. Sí. Te está vendiendo, me refiero al comerciante, Sí, se está sí. vendiendo él mismo, no su negocio. Exactamente, al margen de que se vende la marca Marbella de comercio, pero está muy bien que lo hayas puntualizado, Enrique, porque al haberle puesto la cara de esas personas, esos hombres y esas mujeres y esos colectivos que están ahí, fíjate, estas chicas creo que son dos hermanas peluqueras, ¿no? Bueno, pues están de alguna forma potenciando su negocio. Entonces, claro, cuando le planteamos si querían formar parte, dijeron, pues claro que sí, cómo no, vamos a formar parte por dos cosas, por nuestro propio negocio y también porque esto forma parte ya de Marbella. Marbella, y ya otro día hablaremos, traeremos más datos, por supuesto que la primera industria es la turística, sin duda, sin lugar a dudas, pero ojo, que le sigue muy de cerca el comercio, ¿eh? El comercio es un sector muy importante. Pero es que es tú, así. dices tú la turística, pero es que podemos decir que el comercio está dentro también de eso, ¿no? Está dentro, está dentro. Otra de las patas de la rama es la hostelería. Fíjate la cantidad de restaurantes, de bares, de tapas que tenemos aquí. Es una maravilla. Estamos intentando diseñar algo también relacionado con la hostelería. Lo comentamos el otro día con Hosteltelch, que lo vamos a hacer seguramente en el Palacio de Congresos, con Pepi Montes de Impormontes. Bueno, son muchas de las actividades, como tú dices, que están relacionadas con el comercio, la hostelería y el turismo. Van de la mano, ¿no? Bueno, como decíamos, la campaña que ya está puesta en marcha, ¿qué tiempo va a estar? Sí. En realidad no tiene fecha. No tiene fecha. Ellos colocan en su establecimiento ese cartel que tienen, la foto. Bueno, va a estar en los propios establecimientos, pero también, por ejemplo, en lugares donde habitualmente el ayuntamiento pone su publicidad. Claro, exactamente. Esto lo alojamos, por ejemplo, en las agendas que tenemos, informativas, y le vamos dando rotación, ¿eh? Y ahora tengo la duda, por eso no quiero... vamos a ver si lo vamos a colocar en la página web, si no está colocada ya.
Una de las ideas que tuviera con un banner de rotación continuamente, ¿no? Que es una cosa bonita, ¿no? Bueno, tú me lo cuentas que yo te lo voy a comprobar. Sí, eso. Así es la vida. No porque ayer, como lo presentamos, todavía no nos habrá dado tiempo a subirlo, ¿no? Pero ya Bernardo tiene un pendrive con todas las fotos que nos pasó Claudio y lo tenemos ya montado, ¿no? Y nos lo vamos a posicionar ahí, ¿no? Para que la gente, cuando vaya viendo la página web, que por cierto, ya un día hablaremos de la página web, os pido que también la apoyemos, ¿no? Porque en nuestra página web y tenemos toda la información cultural. Ahora mismo lo que estamos viendo es Mar Poética y todo eso. Sí. Pues ahí a la derecha tendremos efectivamente un apartado para el comercio, para la campaña, y por lo que estamos viendo aún no está. Y de luego nuestro reto es darle publicidad, ¿no? O sea que eso es lo que vamos a hacer. Y ayer pues salió el acto muy bonito, muy emotivo y fenomenal. Se hicieron una foto de familia y bueno, ahí estamos. Oye, y Enrique, esto es una cuestión de una campaña concreta, pero vamos a tener los premios al comercio ya para este año, ¿eh? No te podemos asegurar todavía, ni a los televidentes que nos están viendo, la fecha, puede que sea abril, mayo, no lo tenemos claro. En los 5 distritos, San Pedro, Nueva Andalucía, Marbella Este, Marbella Oeste, Las Chapas y también Casco Antiguo. Entonces ya estamos coordinando y preparando a las personas y a los restaurantes y a los comercios que serían merecedoras. Todo el año sabes tú que cogemos un perfil, siempre pedimos que no se enfaden los demás porque das los que das 10, digamos, por comercio y son los que le tocan, pero vamos buscando la innovación, también es importante y ya hay algunos nombres y algunos candidatos importantes, ¿no? Que vamos a ver lo que hay, ¿no? Pues eso, como decíamos, tendrán ahí información y sobre todo conocimiento de los negocios que tenemos, pero también de la persona que los regenta. Sin lugar a dudas, lo has clavado. Los protagonistas. Sí. Los protagonistas, los que están ahí 14 horas diarias detrás del mostrador, y están felicísimos. Mira que tienen esfuerzo. Porque, oye, que Amazon está muy bien, pero Amazon al final acabas mirando los comentarios. Sí. Porque necesitas algún tipo de información cuando vas a comprar algo. Claro. Aquí no hace falta mirar comentarios. Aquí va al responsable y tal, y dice, oye, me quiero comprar, no sé, un enchufe. ¿Cuál me recomiendas? Depende de qué tienes. ¿Para dónde? ¿Para el cuarto baño? ¿Para la cocina? Pues te recomiendo este. ¿Por qué? Porque este es mejor que este, aunque este vale un poquito más. Pero y ese tipo, y al final... Eso te lo da efectivamente la cercanía, ¿no? Por eso son los comercios de proximidad, claro que sí. Bueno, pues como decíamos, esa campaña que ya está puesta en marcha y que no solo la van a ver en la ciudad, sino también en ferias internacionales, ferias de turismo. Asegurado, ahí estaremos, y ahí estarán ellos también. Bueno, como decimos, y también, ¿no? Esto forma parte, ¿no? También de esa labor que tú tienes en la oficina de atención a los comerciantes, que me imagino que es algo que te demandarán de... Sí. Necesitamos cositas que nos dé promoción. Sí, fíjate, y se lo agradezco. No vienen pidiendo dinero, ni subvenciones, ni historia. Eso en su momento lo hicieron y se les dio, ¿vale? En la medida en que se pudo. Pero ahora lo que quieren es un poquito de ayuda de visualizar lo que están haciendo. Y entonces ellos sacan, cuando lo creen conveniente, en los mercadillos estos de primavera a la calle, venden, quieren campaña, quieren apoyo y respaldo institucional. Y en eso estamos. Por eso le vamos a dar esos premios también, ¿no? Bueno, pues Baldomero, que vaya muy bien y sobre todo, especialmente, pues que la gran mayoría, los que a la hora de comprar, pues hombre, primero demos una oportunidad al comercio local, claro. Y si no lo encontramos... Ya está, sin problema, exactamente. Eso también es el planteamiento. Yo voy a acercarme, voy a ir andando al centro, o voy en el autobús, que también es gratuito, o voy al parking... O también valorar, dice, vale, me cuesta algo más caro, pero... Si resulta que lo pido por esta plataforma, me va a tardar 3 semanas en llegar. Claro, sí. Pues entonces a lo mejor me compensa más, aunque pague un poquito más, pero me ahorro las 3 semanas. Exactamente, y sobre todo, ojo, por Dios, que yo no quiero cuestionar lo otro, no hay que medir muy bien las palabras, pero es que aquí hay una garantía tremenda al 100%, te atienden bien. Pero ¿tú crees que Jeff Bezos va a estar pendiente de lo que dice? No. Va a llamar aquí el responsable de Amazon y dice, oye, Baldomero, ¿qué estás diciendo? Que me estás hundiendo el negocio. No, porque además yo soy usuario, o sea que eso no hay ningún problema. Aquí hay mercado para todos y lo que hay que apoyar a esta gente del comercio nuestro, que además te tratan fantásticamente bien. Muchas veces lo hacemos ya como algo
de forma automática, lo de ir a mirar, porque lo tenemos en el móvil tal, Sí. y a veces desconocemos lo que tenemos en nuestro entorno. Efectivamente. Por eso vamos a hacer, en la medida en que podamos más adelante, la Semana de los Barrios, tratar de, entre comillas, invitar a los barrios para que vengan aquí y que vayan viendo, si no conocen ya el casco antiguo. Y ahora lo último, que tenemos ya el carnaval, impregnado en pleno casco antiguo, en distintos puntos de Marbella, y luego la Semana Santa. Tú fíjate, febrero / marzo, vamos a tener carnaval y esto, y ya 1 de abril, pero lógicamente ¿Te antes... han dedicado alguna copla, no? ¿En carnaval? Digo, en otros años. No, otros años. Es que sí, en Cádiz, por ejemplo, si no te dedicas a una copla, es que no debe estar haciendo muy bien. Otros años sí, me lo dedicaron cuando yo estaba en la comisión gestora y llevaba fiestas, lo llevaba todo. Entonces, en fin, ahí me sacaron alguna coplilla, ¿no? Que, bueno, no, te lo cuento rápido. ¿Tenemos tiempo o no? Sí, me voy a publicidad, pero tú me lo cuentas. Rápido. No, que, bueno, yo di la orden de cerrar las barras de la feria de día a las 7 de la tarde, lógicamente, ¿no? Te cayó lo grande. Entonces fueron a por mí, ¿no? Y se veían la policía y echando a la gente y decían, y además la comparsa, la chiricota se llama de 12 a 7 y nos vamos porque nos echan. La culpa de Baldomero, ¿eh? Entonces fuera. Y bueno, bien, y ya está. Pero que es eso, que también que el carnaval hay que tomárseelo con esa filosofía de reírse y, oye, que a veces también la crítica así con humor se acepta bien. Sí. Pues Baldomero, muchas gracias. Gracias, Enrique. Nosotros que vamos a publicidad, vamos nosotros también a darle publicidad un poquito a algunos comerciantes que apuestan en este caso por que nosotros seamos su expositor y mostrarle algunas de las cosas que pueden, por ejemplo, comprar en nuestra ciudad, o simplemente conocer también nuestra ciudad, porque también hacemos promoción de Marbella en este espacio que vamos a tener ahora por delante, que es la publicidad.